Bueno, entonces habíamos visto un poquito este elemento que habíamos definido como conexión emocional, ¿vale? El concepto de amor, ¿verdad? El concepto de cuáles son los elementos que forman parte de una conexión emocional. Vámonos un poquito más allá y vamos a hablar de afectos, ¿vale? Y de lo que podemos entender como afecto positivo, que es algo que obviamente también nos da seguridad en las relaciones, ¿vale? Si nosotros pensamos en esos vínculos o en esas relaciones donde sentimos seguridad, seguramente traten de pensar, ¿verdad? De buscar en su mapa relacional con qué personas yo me siento segura a nivel de apego, ¿verdad? A nivel vincular. Y el afecto positivo, obviamente, siempre aparece, ¿no? ¿Y qué entendemos por afecto positivo? Bueno, pues son esas relaciones que de alguna manera nos vinculan con emociones agradables, ¿verdad? No hablamos de emociones positivas o negativas, porque sabemos que todas las emociones cumplen una función y por lo tanto pueden ser positivas desde algún lugar, pero sí hablamos de emociones positivas, o sea, agradables o desagradables, ¿vale? Y los afectos positivos nos conectan con emociones como la alegría, ¿verdad? Como la gratitud, el entusiasmo, el orgullo y el amor del que estábamos hablando antes, ¿no? Y muchas investigaciones, no solo Freud lo decía, ¿verdad? Sino que ya hay muchos estudios que demuestran cómo cuando sentimos este afecto positivo hacia otras personas y tenemos vínculos basados en este tipo de afectos positivos, mejora nuestra salud física, somos más resilientes, nuestras relaciones interpersonales obviamente son más saludables y tenemos un mejor desempeño en todas las áreas, ¿vale? Por lo tanto, el afecto positivo es otro de las bases de esto que consideramos o que llamamos como apego seguro, ¿vale? Bien, otro de los elementos es la exploración. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la exploración con la seguridad? No sé si alguna o alguno le sorprende, ¿vale? Bueno, lo que nos dice la teoría, sobre todo la teoría del apego, es que la función de la seguridad tiene que ver no solamente con una función de contención cuando estamos en situaciones de estrés, ¿verdad? Cuando nos sentimos inseguros, buscamos una figura de apego que nos proporcione esa seguridad, sino que además desde esa base, ese puerto seguro, es desde donde somos capaces de explorar el mundo, ¿vale? Un niño que empieza a caminar, que se siente seguro en que sus padres, su madre, sus cuidadores o cuidadoras están pendientes de lo de ella, ¿verdad? Y van a estar cuidándolo. Yo sé que si me pasa algo, vuelvo donde mis cuidadores y ellos me van a atender y me van a contener. Ese niño o esa niña es capaz de explorar, ¿vale? ¿Y qué es lo que sabemos? Que para qué traemos hijos e hijas al mundo. Pues no los traemos solamente para que nos busquen, ¿verdad? Cuando tienen un problema y estemos ahí, sino para que exploren el mundo, para que se hagan adultos, para que construyan una vida, ¿vale? Entonces esta función de exploración es importantísima y lo que sabemos es que cuanto más seguros nos sentimos en los vínculos, más exploramos nuestro entorno, ¿vale? Esto también lo vemos en terapia, Ujú. ¿vale? Es decir, Mucho. cuanto mayor es la seguridad que yo tengo en el vínculo terapéutico, más abierta estoy o abierto estoy a explorar esos aspectos de mí misma o de mí mismo que normalmente tengo más cerraditos y a los que me cuesta mucho más afrontarlos, ¿vale? Entonces, la seguridad como un elemento importantísimo para poder explorar, ya sea a nivel físico, geográfico, ¿verdad? El crecer y hacernos grandes y vivir la vida, como también a nivel de autoexploración. ¿Mm? Ujú. Y bueno, y aquí un poquito como un modelo que nos ayuda a entender esto del apego y la función de la exploración, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, en la parte de abajo, un niño y una niña que dice, cuando me siento angustiado, angustiada, cuando me siento estresado, estresada, siento que las situaciones me desbordan. Entonces te necesito para que me consueles, para que me protejas, para que te alegres por mí, para que me ayudes a ordenar mis sentimientos, ¿no? Esa es la función de contención que tiene el apego, ¿vale? La otra función es lo que estamos explicando ahora. Yo también te necesito como puerto seguro para que apoyes mi conducta exploratoria, ¿vale? Necesito tu seguridad, que tú confíes en mí, que tú me des seguridad en el vínculo para que yo pueda explorar el mundo con tranquilidad y con seguridad.
¿Sí? ¿Queda esto claro? Me parece súper significativa en la imagen, esa imagen de esas manos, ¿no? Que están ahí Mm, disponibles para ujú. recibir, pero no atan, Efectivamente, no atrapan, ¿no? Es como, estoy efectivamente. aquí, te Sí, recibo y sí. si tú necesitas salir, estoy aquí para cuando vuelvas, ¿no? Exacto, yo amoldo mis manos dependiendo de tu necesidad y tu movimiento, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces trabajamos con los padres, ¿no? Es decir, la función de los padres, y vamos a hablar bastante de la relación con los hijos, pero es que los adultos necesitamos lo mismo, Mm, ¿vale? No solo, el apego no solamente está en la etapa infantil, los adultos también tenemos apego, ¿no? Entonces, la función de seguridad del apego es yo estoy aquí para sostenerte. ¿Para qué? Para que tú no te caigas, ¿vale? ujú, Yo estoy aquí detrás para que tú sientas la seguridad de mis manos, de manera que si te vas a caer, tú sientas que yo en ese momento te puedo sostener. Ahora, yo no te voy ni a empujar ni te voy a retener. Y desde luego tampoco te voy a empujar, te voy a tirar, ¿vale? Esa es la función de la contención y del apego de seguridad. Yo estoy aquí para cuando tú me necesites. ¿Que no me necesitas? Pues tú sigues caminando, que yo sigo simplemente dándote la seguridad de que estoy aquí por si te caes. Pero yo no te empujo, que es de las cosas que a veces tenemos que trabajar con los padres y las madres, ¿no? Es decir, lleva su ritmo. Mira, es que tiene 5 años y todavía no lee. No pasa nada. Va a leer en algún momento. Si no es con 5, será con 6, si no con 7. Va a leer. No lo empujes, ¿vale? O mira, es que ya quiere. Bueno, déjalo, acompáñalo. No lo retengas. No, no, es que le va a pasar algo. Es que si sale la tú confías en él o en ella, es responsable, pues acompáñalo, guíalo, pero no lo retenga, ¿vale? mm, Esa es un poquito, no sé si mm, sirve, ¿no? Y bueno, y esta diapo que nos ayuda como a entender realmente qué es esto del apego y nos conecta con esta otra variable que hablábamos al principio, que es básica en la teoría del apego y en la idea de apego seguro, que es la regulación emocional, ¿vale? ¿Por qué tiene que ver la seguridad con la regulación emocional? ¿Por qué creen ustedes? Pues probablemente porque cuando eh, nos sentimos inseguros es porque estamos en un estado de desregulación emocional y con la sensación de que no somos capaces por nuestras propias, a partir de nuestros propios recursos, de regularnos. Y entonces necesitamos de otra persona, ¿vale? Y una persona que nos ayuda a regularnos o que nos enseña a regularnos es alguien que va a suponer para nosotros o nosotras un puerto seguro, ¿vale? Eso es básicamente lo que nos dice la teoría del apego, ¿vale? El apego lo activa el bebé o el adulto que está en una situación de estrés, ¿vale? Es quien entonces establece el apego, es esta flecha de aquí abajo, ¿vale? Hace falta una persona a quien percibamos como más fuerte y más segura en ese momento, que sea capaz de leer nuestro estrés, ¿vale? Y que sea capaz de hacer algo para contenernos y bajarnos nuestro estado de ansiedad o de estrés. mm. Eso es básicamente la teoría del apego, ¿vale? Cuanto esto más se da en el tiempo y más encontramos un vínculo donde eso se va repitiendo, pues más se va a convertir esta figura en nuestra figura de apego seguro, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta del apego? ¿Cómo trabajamos esto? O a veces, o cómo ayudamos a las personas para entender lo que esto significa. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes imagínense que están, el ejemplo que yo suelo poner, que no siempre es válido para todo el mundo, ¿vale? Pero a lo mejor nos puede servir. Ustedes imagínense que están en una calle a las 4 de la mañana, ¿vale? Oscura, solos o solas. Acaban de venir de una cena de trabajo, de una reunión, de lo que sea, ¿vale? Tienen el móvil en la mano, de repente van caminando y se tuercen el tobillo y se tienen que quedar sentadas. Me tengo que quedar sentada en la acera, ¿vale? Tengo el móvil, cojo el móvil, ¿a quién es a la primera persona a la que llamo? Ese es nuestro apego seguro. Esa es nuestra figura, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Es la persona que cuando yo estoy en una situación de estrés, en la que yo no puedo resolver mi situación porque estoy tirada en la calle, no tengo acceso a un coche, no puedo seguir caminando, necesito automáticamente recurrir a otra persona. ¿Quién es la primera persona en la que pienso? ¿Vale?
No tenemos tiempo para esto porque somos muchos y muchas, ¿vale? Pero si yo les preguntara, a ver, seguro que la persona en la que han pensado, porque el problema es una torcedura de tobillo, es un tema sanitario, seguro que han pensado en alguien que es sanitario. Levanten la mano quien ha pensado cuya figura de apego o a la persona a la que llamaría es sanitario o sanitaria. ¿Alguien ha pensado en un sanitario o sanitaria? No, ¿verdad? Veo algunas no, y entonces uno dice, uy, ¿y por qué? ¿Y por qué yo no llamo? ¿Verdad? Hazte para acá, que Ay, se te perdón, ve. sí. ¿Por qué yo no llamo a un sanitario, a mi primo segundo, que es enfermero del centro de salud? Porque no pienso en él y sin embargo pienso en mi madre, en mi padre, en mi pareja, en mi hermano, en una amiga, ¿vale? ¿Por qué me pasa esto? Porque nuestra principal necesidad en situaciones de estrés, fíjense, no es que se cubra nuestra necesidad biológica que tenemos en ese momento. Nuestra primera necesidad es que alguien nos contenga a nivel emocional, que alguien se haga cargo de nuestro estrés y que nos ayude simplemente a calmarnos. Entonces no es raro que llamemos a esa persona y simplemente con hablar, con escuchar su voz, digamos, bueno, no, pero no te preocupes, ¿no? Si estoy aquí, yo llamo ahora a la ambulancia, si quieres, bueno, nos vemos ahora en el hospital o lo que sea, pero no. Es decir, yo ya simplemente con escuchar esa voz, con saber que esa persona está disponible para mí, eso ya me baja mi nivel de estrés y ya hace que yo pueda volver a hacerme cargo de mí misma, ¿vale? Esto es lo que entendemos con apego y esta es la importancia de la regulación emocional para los vínculos de seguridad. ¿Mm? Vale. Bueno, esto es básicamente lo que acabo de explicar, ¿vale? Cuando se está manejada de manera adecuada las situaciones de estrés del niño o del adulto, cuando ese estrés disminuye, ¿vale? Cuando encontramos a alguien que nos ayuda a disminuir nuestro estrés, es que estamos en un apego seguro. Cuando además, si somos niños, ¿verdad? Esto nos ayuda a aprender y desarrollar formas para cómo enfrentar situaciones futuras de estrés. Y todo esto es lo que va generando una sensación y sí, una sensación de seguridad, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que tener un vínculo para que me ayude a regularme y para que me dé seguridad? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un vínculo para que las personas podamos desarrollar esta sensación de seguridad? Necesitamos estabilidad, ¿vale? Los seres humanos necesitamos tiempo para adaptarnos a nuestras figuras vinculares, ¿vale? Entonces hace falta estabilidad. Los cambios constantes de cuidadores está demostrado que no generan seguridad. Necesitamos continuidad, ¿vale? Es decir, tiempo. De hecho, los niños se apegan a los adultos que más tiempo pasan con ellos, que no siempre tienen por qué ser el padre o la madre, ¿vale? El apego se desarrolla también con muchas veces, porque es lo que decíamos antes, cuando se da muchas veces esa interacción, me estreso, me calmas, me estreso, me calmas, eso que solamente se puede hacer con el vínculo y con el tiempo y con pasar tiempo juntos, eso es lo que va construyendo el apego. La especificidad, ¿vale? Ustedes cuando les hice la pregunta del apego habrán pensado en una, dos, tres personas, ¿vale? Somos muy específicos, ¿verdad? Con quién nos vinculamos y con quién nos sentimos seguros. La predictibilidad, eso es lo que nos entrega seguridad. Cuando ustedes pensaron en quién llamar, ¿por qué? Porque son capaces de predecir que esa persona va a estar disponible para ustedes. A quien yo llamo y me va a decir, pero tía, me despiertas a las 4 de la mañana, pero en serio, y me va a hacer sentir peor, a lo mejor a esa persona no la voy a llamar. Si yo llamo a alguien que, ay Dios, no me digas qué te pasó, qué horror, en serio, pero es que eso es lo peor del... Y que al final voy a tener que terminar yo tranquilizándola a ella, en lugar de que ella me tranquilice a mí, a esa persona probablemente tampoco la voy a elegir como figura de apego seguro, ¿vale? Entonces necesitamos vínculos donde podamos predecir que cuando yo esté en una situación de estrés, esa persona va a estar disponible para mí. Y eso conlleva un compromiso, ¿vale? Y relaciones donde no haya estrés, ¿vale? Porque si yo puedo llevarme súper bien con mi hermana, pero si estoy en plena bronca con mi hermana o con lo que, pues a lo mejor, o hay mucho estrés y mucha carga en esa relación, pues a lo mejor no es la persona a la que voy a elegir como figura de apego seguro, ¿vale? Bien, otros de los conceptos que tienen que ver con la seguridad tiene que ver con esta idea, que es la aceptación incondicional, ¿verdad? Que viene de los modelos
humanistas. Y básicamente la aceptación incondicional son aquellos vínculos donde nos sentimos aceptados, pues tal como dice la palabra, incondicionalmente, y eso significa sin juicio, ¿vale? Si ustedes piensan cuando tienen un problema, a quién se lo cuentan y cómo lo cuentan, pues probablemente elijan personas que saben que las van a escuchar o nos van a escuchar sin un juicio. ¿Mm? Si empezamos a contar algo que nos cuesta contar, que nos cuesta explorar, y lo que recibimos a cambio es un juicio, pero ¿cómo hiciste? ¿Pero cómo es posible? Pero si ya te tengo dicho, lo más probable es que nuestra tendencia, en lugar de abrirnos, sea cerrarnos. ¿Vale? Entonces, la aceptación incondicional es de alguna manera un mensaje que dice, sin poner condiciones en forma ingenua, yo acepto las cosas tal y como son para ti. ¿Vale? Eso no significa que esté de acuerdo contigo, pero yo las acepto tal y como son para ti. Y la postura básica es, ajá, así que cuéntame, ¿cómo es esto que te está pasando? Yo lo que quiero es entenderte, ¿de qué se trata exactamente? ¿No? Son esas situaciones donde que nos permiten abrirnos, que nos permiten explorar porque nos sentimos aceptados y no juzgados, ¿vale? Y de esa idea surge este concepto, que es uno de los, digamos, de los conceptos claves que se están trabajando, investigando actualmente, em, para definir cuál tiene que ser la actitud parental que garantice la estabilidad y la seguridad de los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, este concepto que se llama presencia parental, que dice algo así como, nosotros somos tus padres y estamos y estaremos aquí como amigos, entre comillas, sabemos que los padres no son amigos, porque si no los dejamos huérfanos, ¿vale? Amigos en el sentido de que hay buen rollo, ¿vale? De que hay protectores, acompañantes, oyentes, te protegemos dentro y fuera de la familia, pero también estamos para poner límites como barrera, como educadores y como freno. De estas funciones no podemos ser liberados, no podemos evitarlas, no podemos ser sobornados, estamos ahí y nos mantendremos ahí. No podemos cambiarte, es súper importante esto. Esto tiene que ver con la aceptación incondicional que decíamos antes, ¿vale? Solo a nosotros y a nuestra conducta. Pero haremos todo lo que haga falta para representar aquello que consideramos importante como padres. Hablaremos con otros y buscaremos ayuda y apoyo en caso necesario. Luchamos por ti y no contra ti. ¿Vale? Esta es como la actitud y la postura que garantiza lo que es la seguridad en los vínculos. ¿Vale? Como digo, vale en la función parental, pero yo creo que a todos nos hace bien en cualquier tipo de vínculo cuando nos transmiten algo así, ¿no? Que es un poco como, estoy aquí, yo no soy tu enemigo, yo estoy para ti y por ti y voy a hacer lo necesario para que tú estés bien, ¿no? Un poquito ese es el mensaje. Bueno, por lo tanto, ¿cuáles son las bases de una relación de seguridad? Pues un poco lo que hemos estado hablando, ¿vale? Y tiene que ver también con la honestidad, con la responsabilidad, con el respeto, con el amor en sentido amplio que hemos ido un poco como desgranando desde estos otros conceptos, ¿vale? Y las relaciones que generan inseguridad son aquellas donde hay deshonestidad, ¿verdad? O falta de lealtad, hay irresponsabilidad o también hiperresponsabilidad, ¿verdad? Estas relaciones sobreprotectoras, cuando hay falta de respeto, juicio y cuando están basadas en el miedo. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa si estamos en una situación o en una relación de inseguridad, es decir, donde hay riesgo? Bueno, pues esto hay que reportarlo, ¿vale? Hay que hacer algo con esto, no nos podemos quedar callados o calladas, ¿vale? Porque lo más importante es proteger, que eso significa garantizar el cuidado y la protección de la persona en una situación de vulnerabilidad. Hay que garantizar los derechos, aquí decimos del menor, pero vamos a hablar también de los adultos y de los miembros más vulnerables, ¿vale? Y esto implica detectar situaciones de riesgo que pueden ser diferentes tipos de abusos, dinámicas tóxicas, ¿verdad? Abusos emocionales, físicos, sexuales, etcétera. Y un poco la forma de manejarlo tiene que ver con priorizar el concepto de autocuidado y de autonomía personal, ¿vale? Ujú. Te invito a continuar. Vale. Ok.
Y es como que esto es algo que empieza a ser como más frecuente, que podamos hablarlo y que tengamos como muy claro cuando estamos hablando de menores, ¿no? Es como que está muy claro ahí que tenemos un papel protector, los niños son de todos, todos son responsabilidad de todos, todos tenemos la responsabilidad de protegerles y de cuidarles. Em, y hay muchas situaciones que no están quizá tan visibilizadas en las que son las personas adultas también las que están en entornos, en familias, en relaciones que no son seguras. Y cuando hablamos de que no son seguras, hablamos de pues todo, de que no se da todo esto de lo que lleva Ana hablando todo este rato, ¿no? Y, ay, y cuando hablamos de que es la familia, ese entorno en el que pasan cosas diferentes a las que hablábamos antes, es doloroso Mm, reconocerlo. Pero es importante que podamos tener en cuenta que ser adulto no me quita el derecho a sentirme seguro. No solo los niños tienen derecho a sentirse seguros, protegidos, cuidados, respetados, amados, contenidos. También los adultos tenemos derecho a habitar espacios y habitar entornos en los que nos podamos sentir así. Entonces, mm, voy a empezar ahora a comentar algunas cosas más características de cuando no se da esto. Es como cómo podemos ver, cómo podemos pensar, en qué cosas nos podemos fijar que nos hagan pensar que quizá la seguridad en esta relación puede estar amenazada. Pues puede haber abusos en diferentes ámbitos, ¿no? En el físico lo tenemos claro, relaciones o dinámicas, vínculos en los que se usa la violencia, la intimidación o la limitación física, ¿no? Es como a veces nos enteramos de cosas como muy brutales, ¿no? Que pensamos, es como, ¿cómo puede ser que esto haya pasado, ¿no? En el momento en el que estamos, se supone que hemos avanzado, pero se siguen dando mm, situaciones en las que hay una gran violencia física. Y a mí me sorprende mucho, no deja de sorprenderme cuando a veces en terapia eh, viene alguna persona adulta que de alguna manera mm, justifica o normaliza mm, situaciones de abuso físico en las que incluso se echa un poco la culpa mm, de haber provocado esto, ¿no? Entonces, claro que yo soy parte de una relación y yo tengo parte de responsabilidad de lo que pasa en esa relación, ¿no? Pero es importante que yo pueda responsabilizarme de lo que yo hago y que eso no implique justificar o dar entonces, eh, entender que entonces el otro tiene razones para actuar de una forma violenta o dañina hacia mí, ¿no? Es como que ahí hay un problema en el vínculo y ambas personas pueden hacerse cargo y tienen parte de responsabilidad en eso que se da y en eso que se mantenga. Y para que se pueda solventar, ambas personas tienen que estar dispuestas a mm, poner su parte para poder hacer algo diferente en ese vínculo. Y esto no siempre se da mm, porque es difícil reconocer que yo pongo una parte que a la otra persona le daña, porque muchas veces no es que no me quieran, no es que no hay amor, es que hay una dificultad, a veces un trastorno mental, a veces un trauma, a veces una situación acumulada durante mucho tiempo que hace que no pueda regularme, ¿no? Esto de lo que hablaba antes mm, Ana. mm, Para yo poder ser eh, un vínculo seguro para alguien, yo necesito poder regular mis emociones. Yo no voy a poder ayudar a alguien en su regulación si yo estoy desregulada, ¿no? Recuerdo cuando nació mi hijo Bruno, pequeñito, eh,
que nació y me quedé con él en el materno y él lloraba y lloraba y lloraba y yo me desesperaba y me desesperaba y me desesperaba y le daba la teta todo el rato, ¿no? Yo creo que al final le causé una, un empacho porque terminó el pobre vomitando y tal, él no paraba de llorar y al rato... Yo hice de todo, lo cogí, le di la teta, lo saqué, no había manera. Y al rato llegó una matrona que le parecía que ya era demasiado lo que lloraba ese bebé y simplemente lo cogió, me lo quitó, me dice, ¿puedo? Sí, sí, muy respetuosa ella, ¿eh? Lo cogió de mis brazos, lo puso en su cuna, lo apretujó, lo puso como en posición fetal, lo tapó, Bruno cayó, se quedó dormido y entonces esa señora me miró muy compasivamente y me dijo, hasta que tú no estés tranquila, no lo vuelvas a coger, ¿no? Y para mí fue como una súper enseñanza, ¿no? Es Mm, como, claro, ¿cómo yo voy a calmar a mi bebé si yo no estoy calmada? No soy totalmente. yo la persona que en ese momento mejor le podía calmar. Esto Ujú, fue súper doloroso para mí, ¿no? mm, Eh, pongo este ejemplo porque quiero dejar claro que no siempre que no puedo ser lugar seguro para el otro es por maldad, ¿no? Ni es por... totalmente. a veces es que no sé hacerlo o que me conecto con alguna otra cosa. Mm, Entonces, bueno, es importante mm, tener esto en cuenta. mm, También puede haber abuso en la parte emocional, manipulación, relaciones de poder, amenazas, tratos denigrantes, desvalorizaciones, que hacemos a veces sin darnos cuenta, porque es algo que se ha hecho siempre, ¿no? Esto que hacemos a veces con los niños, de decirles, no llores que te pones feo. Esto es, esto, esto no es crear un vínculo seguro, ¿no? mm, Esto que hacemos a veces con los adultos, de decirles, eres una exagerada, no es para tanto. Pasa mucho en las parejas que una persona que no, una de los miembros que no está viviendo una situación con la misma intensidad que la otra, dice cosas como, estás loca, ¿no? mm, Y estas cosas son cosas que se dicen y parece que no dañan, pero sí dañan. ujú, Es mm, importante que sepamos que todo lo que hacemos en una relación tiene un impacto mm, en la otra persona. mm, Y necesitamos poder hacernos cargo de nuestra parte de responsabilidad en ese impacto. mm, También todo lo que la otra persona hace tiene un impacto en mí. Y yo puedo estar pendiente de si ese impacto que la otra persona tiene en mí me produce alegría, me produce confianza, me produce seguridad, me produce agradecimiento o me produce dolor, me produce inseguridad, me produce miedo, mm, porque entonces yo puedo hacerme cargo de esto que la otra persona provoca en mí. A veces expresándolo, a veces pidiendo algo que necesito, a veces poniendo un límite y a veces alejándome. mm, Porque si la otra persona, por lo que sea, porque no sabe, porque no se atreve, porque no puede, porque no quiere, no puede tener una relación conmigo en la que tenga un impacto seguro, entonces yo necesito hacerme cargo de mí, tengo derecho a mm. sentirme segura en los sitios en los que yo estoy y con la gente con la que estoy. Estaba pensando, por ejemplo, en esos Ujú, casos, lo que estás comentando ahora, en donde hay personas que se regulan ujú, desde explosiones de rabia, ujú, ¿vale? Es decir, a lo mejor no saben regularse de otra manera, es su ujú. forma de regulación, pero ¿qué es lo que pasa? Que la persona que tienen al lado puede suponer un daño, ¿no? Entonces, un poquito Mm, en relación, me venía en relación a lo sí. que dices, ¿no? Ujú, No es porque no me quiera, no es porque lo haga por dañarme, ujú. es que a lo mejor su forma de regularse, como esa persona ha aprendido a regularse, Eso es. es con a lo mejor brotes de ira, que Ujú, claro, que a quien está al lado, pues lo que le genera es un montón de miedo y de angustia, ujú. ¿no? Y la desregula. Claro, Entonces, en esos es casos, pues sí, la exacto. distancia es ¿Eso significa que esa persona sea mala persona? No, no, exacto. no tiene nada que ver con eso. A lo mejor Mm, también coincide, ¿no? también puede ser, por supuesto, Existe, por pero supuesto. no necesariamente tiene que ver Mm, esto. ¿Y esto significa que la única opción es alejarme? Tampoco. mm, Pero para que pueda haber algo diferente y se pueda dar una dinámica diferente, mm, ambas personas
es importante que se hagan cargo de su parte de responsabilidad, de lo que de lo que cada quien pone para acabar en ese tipo de situaciones. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Ok, hablamos entonces de dinámicas tóxicas, es como esas dinámicas en las que se toma como costumbre una forma determinada de relacionarnos, de hablarnos, de tratarnos en los conflictos que producen un impacto negativo en la otra persona, un impacto de daño, un impacto de inseguridad. Y esas dinámicas incluyen pues este tipo de cosas que ponemos ahí en la diapo, ¿no? Pues deshonestidad, cuando yo no puedo ser honesta contigo, a veces conmigo, ¿no? Sobre lo que me pasa, entonces no puedo poner mi parte para que nuestro vínculo sea seguro. Cuando no me hago responsable de mis cosas, cuando yo ante un estallido mío, del que probablemente yo no estoy orgullosa, lo que te digo es que tú me has hecho estallar, yo no me estoy responsabilizando de mi parte, ¿ok? Entonces, cuando yo no me responsabilizo o me hiperresponsabilizo y tomo como mía la responsabilidad de que tú hayas estallado, entonces tampoco estoy pudiendo poner mi parte para que pueda haber un vínculo seguro. Cuando hay faltas de respeto, y faltas de respeto no solo hablo de un insulto, un grito o ya una agresión física, hablo también de cuando intento cambiar a la otra persona, cuando no acepto quién eres y te digo que lo que eres está mal y que tienes que cambiar porque el problema lo tienes tú, ¿no? Esto también es una falta de respeto. Y la escalada de violencia en los conflictos, ¿no? Casi nunca un conflicto empieza por una agresión física, casi siempre las agresiones, los daños empiezan siendo más sutiles, de otro tipo, hasta que termina en un punto en el que ya se hace evidente y no se puede mirar hacia otro lugar, ¿no? Vale, ¿qué hacer si reconozco algo así en mis relaciones familiares? Digo familiares porque estamos hablando de cuando la familia no es un lugar seguro, ¿no? Y tengo yo la idea de que esto es mucho más fácil poder reconocerlo y hacer cosas si no estamos hablando de relaciones familiares. Creo que cuando esto pasa en la familia, eh, tiene un puntito más de dificultad, Totalmente. ¿no? Sí. Porque hay como la familia al final es quien me ha dado una identidad, donde yo me he sentido identificada, donde he sentido que pertenezco de una manera o de otra, más segura o menos segura, pero es ahí donde pertenezco. Pues al final hay muchas veces una sensación de les debo la vida, ¿no? A mis padres. Ellos son quienes me han dado la vida y hay a veces una sensación de deuda. Entonces, creo que cuando esto se da en la familia tiene un puntito más de dificultad a la hora de reconocerlo y a la hora de sentirme capaz y con derecho a hacer algo al respecto, ¿no? Pero necesitamos, si estas relaciones tienen alguna oportunidad de poder reencontrarse y de poder continuar siendo sanas y convertirse en un vínculo seguro, es hacer algo, es como no dar por hecho y hacer algo para reparar. La posibilidad de la reparación es súper importante, ¿no? Es como, la podemos cagar, todos la cagamos. En todas las familias hay movidas, ¿no? No hay una familia que sea absolutamente segura porque todos somos humanos y todos podemos reparar. Para eso necesitamos ser honestos, reconocer nuestras partes, ¿no? Entonces, mientras esto pasa, necesitamos poder establecer límites claros. ¿Qué tipo de límites? ¿A qué me refiero cuando hablo de límites claros? Pues límites que aseguren primero, mi propia seguridad física, emocional y mi autonomía, mi capacidad. Ya estamos hablando de personas adultas, ¿no? Si somos pequeños, la autonomía hasta donde pueden ser. Pero si somos adultos, la propia seguridad física, emocional y mi autonomía, que yo pueda ejercer la libertad de tomar las decisiones que yo necesite para estar lo mejor posible según yo. Si yo no puedo hacer esto por mis propios medios, necesito pedir ayuda. Necesito, pues, denunciar si es necesario. Necesito pedir ayuda a otra
persona con la que tenga un vínculo seguro, a un familiar distinto, a un amigo, lo que sea, pero necesito poder sentir que no estoy solo en esto. Todo se lleva mucho mejor cuando siento apoyo y cuando estoy en comunidad. La comunicación asertiva, ¿no? A veces simplemente parar, expresar lo que me pasa, pedirte que hagas algo distinto. No pedirte que seas distinto, ni que sientas distinto, ni que piensas distinto, sino pedirte que esto que estás haciendo lo hagas de una forma distinta porque a mí me daña, ¿no? Y el límite ahí lo pongo yo, porque lo que me daña a mí puede ser distinto a lo que te daña a ti. Y si Totalmente. a ti no te daña, no es una tontería, ni es que yo sea súper sensible, ni es que yo sea una exagerada, ni que esté loca. Es que algo tendrá mi historia que da sentido a que a mí eso concreto me dañe. Y necesito validar esto. ¿Sí? Entonces, es importante comunicarnos. Si la otra persona es de esas personas que tienen unas manos así, que nos acogen y que nos pueden ver y que nos pueden sentir, esto es probable que pueda ser atendido y que pueda haber un encuentro que posibilite que nos acerquemos en la relación. Negociar si es posible, pero volvemos a lo mismo. Para que se pueda dar una negociación, tiene que haber disponibilidad por las dos partes. Totalmente. No puedo negociar con alguien que no quiere negociar. Mm, ¿Sí? sí. Si es necesario y no se puede dar nada de esto, si no se puede dar una comunicación asertiva, una negociación, un establecimiento de límites que sean respetados por la otra persona, aunque no lo vea igual, entonces necesito pasar a quizá limitar el contacto, yo ponerme a respetar yo mis propios límites. A veces los límites no se los pongo al otro, ¿no? Ujú. Estamos como muy acostumbrados a hablar de poner límites al otro en el sentido de no te voy a tolerar esto. A Mm, veces el poner un límite es decirme a mí misma, yo por ahí no voy a pasar, ¿no? sí. Y generar distancia si es necesario, Mm, la distancia que sea necesaria, ¿no? Es mm, como que importante no entrar aquí en dar por hecho que tiene que ser o un todo o nada, ¿no? mm. O estamos absolutamente vinculados o no quiero saber nada de ti. A veces es necesario A el veces es contacto cero. necesario. A mí, porque todos los cuentos clásicos, eh, digamos, hablan de alguna de estas temáticas, ¿no? Y Ujú. para mí el cuento clásico que refleja esto es el cuento del patito feo, Ajá, ¿no? Es ok. decir, es claro, el patito que nace en el lugar equivocado, que Ujú, es rechazado 100%, que podría quedarse en ese entorno toda la vida lamentando, y lo que decide hacer es ujú, generar distancia, es decir, yo aquí no pertenezco, esto no es lo que quiero para mí, yo ujú, pongo límites, me voy a buscar hasta que encuentro otro lugar de ujú. pertenencia, ¿no? Sí, porque el A que veces, yo no encuentre mi lugar en un sitio no significa que exacto, yo sea inadecuada, ni que exacto. sea defectuosa, Ujú, ni que tenga una totalmente. tara, ni nada de esto, sino que a veces Ujú, no he ujú. llegado al lugar donde sí que tengo un lugar seguro. Que es lo que, por ejemplo, ¿No? también pasa muchas veces en las relaciones de pareja, Eso es. ¿no? Es decir, pues a lo mejor en esta relación de pareja no es mi lugar seguro, no es donde, Ujú, pero eso no significa que yo no pueda encontrar un lugar donde sentirme segura, ¿no? eso es. Sí. Mm, Bueno, seguimos con cosas que podemos hacer para reparar, ¿no? Pues aquí el patito feo nos enseña mucho exacto. construir una familia elegida, ¿no? El que yo no haya podido encontrar mi lugar seguro en mi familia de origen no significa que yo no pueda construir una familia elegida formada por redes, por otros grupos de apoyo, por otras, pues una pareja, unos hijos o simplemente una comunidad en Mm, la que yo sienta que tengo un lugar en el que soy, en el que puedo establecer los vínculos que deseo, ¿no? mm, Y si no sé cómo hacerlo o me cuesta mucho o no encuentro recursos, pues puedo contar con ayuda profesional. ¿En qué casos? Pues en el caso en el que estas relaciones inseguras me hayan provocado daños que contaminan mi forma de poder relacionarme en el presente, por ejemplo, ¿no? En aquellos casos en los que haya tenido
se me hayan quedado heridas emocionales que me tienen como enganchada al pasado. Es importante también, se puede esto reparar y sanar a través de un espacio terapéutico. Y también, y me parece súper importante a la hora de romper patrones, porque es que al final algo que he vivido siempre, de alguna forma lo aprendo y se queda ahí como en la base, y Lo si no le normalizo. pongo conciencia, es como que lo sigo repitiendo, ¿no? No creo que a nadie le parezca extraño esto de, es que mira, mira que dije que esto no lo iba a hacer, ¿no? Es como yo diciéndole a mi madre que yo iba a ser totalmente Nunca. distinta y ahora me veo haciendo lo mismo que mi madre. Claro, porque es que está ahí, en la base de quienes somos, ¿no? Mm, Aprendemos a ser en comunidad. mm, Entonces, a veces es necesario hacer como un parón para poder tomar conciencia y generar recursos diferentes que me permitan establecer relaciones como las que quiero mm, establecer. mm. ¿Sí? Sí. Bueno, que esto es un poquito lo que Ujú, viene a explicar. ujú. Muy bien. Yo esto pasaría. Ujú. Entonces, no, Vale, creo que ya lo hemos dicho de vale, alguna sí, manera. ¿verdad? Sí, Sí. no sé Vale, cómo espérate a hay que ver. hacerlo. Para abajo. Ya lo estoy liando. Vale, entonces aquí ven un poquito, vamos a hablar de las formas de dar seguridad, Ujú. ¿verdad? Entonces podríamos empezar con la emocional y la psicológica. ¿Me Sí. cuentas un poquito? Ujú. Bueno, pues esto al final seguimos Sí. hablando un poco de lo mismo, ¿no? Mm, Cómo poder cuidar esa seguridad que queremos establecer en nuestros vínculos. Pues si queremos cuidar la seguridad emocional y psicológica a través de la comunicación asertiva, que es esa comunicación en la que yo puedo expresarme lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo necesito, de una forma clara, respetando también las diferencias del otro. Esta es la mm, comunicación asertiva, en la que no necesito ni imponerme al otro ni someterme al otro, mm, sino que estamos comunicándonos para ver cómo hacemos para tratar de buscar puntos de encuentro, ¿no? mm, eh, Sirviendo y encontrando ese lugar de refugio, ¿no? Ese poder construir con esas personas con las que me relaciono, ese lugar en el que cuando necesito descansar, cuando necesito echar para afuera, cuando necesito que me cuiden y que me mimen un rato, sé que voy a poder ir allí, ¿no? Es como ahí donde encuentro el descanso del guerrero, porque al final estamos todo el día por ahí batallando con un montón de cosas y a veces necesitamos poder llegar a un lugar seguro en el que alguien nos coja y nos diga, Va a estar ¿quieres que todo te prepare un bien. vasito de leche? Exacto, está Venga, todo yo te bien, no lo pasa preparo, ¿no? nada. Sí. Ese mimo. Y la confianza en que pase lo que pase, el otro va a estar ahí, ¿no? Este es Mm, uno de, creo que los grandes miedos de la gente que, por lo menos yo tengo esta experiencia, Ana, de la gente que viene a terapia, mm, muchas veces hay un miedo de fondo cuando tiene que ver con lo vincular de que el otro se enfade, el perder a la otra persona, el que totalmente. se vaya, el que me Mm, abandonen, ¿no? Y esto mm, es mm. muy importante. Y Sí, cuando hablamos de la familia, a veces esto se pone ahí en evidencia porque es como el miedo es la expulsión del clan. Y totalmente. esto es muy potente, Sí, sí. ¿no? Si Es yo no como, cumplo ciertos mandatos familiares exacto, o a no, veces secretos incluso, ¿no? efectivamente, o no soy lo que se espera de mí, ¿verdad? El lugar que se me ha asignado dentro del sistema familiar. Ujú. Entonces el miedo es a ser expulsado, Esto efectivamente, es. ¿no? Entonces eso hace que yo Ujú. pueda vivir esa relación con mucha tensión y mucho miedo. Sí, Tengo que ser de una determinada manera, tengo que aceptar cosas que a lo mejor si yo las pienso no las aceptaría o no van conmigo, eso es. pero tengo que aceptarlas si quiero seguir perteneciendo, ¿no? Ujú. Sí. Ok. Y es muy importante esto porque si esto es lo que yo he mamado, es Mm, probable que esto lo reproduzca luego en relaciones, en las efectivamente, relaciones fuera de la familia, ¿no? totalmente, sí. Entonces, esto también tiene que ver con el poder Mm, sentirme seguro en la emoción y en lo psicológico. mm. Después, bueno, Bueno, la seguridad financiera sabemos todos, ¿no? Pero es mm, una función de la familia, ¿no? totalmente. Es como que Sí. hasta que los cachorros pueden ser autónomos y salir,
defenderse por sí mismos, Ujú. ahí una de las funciones y de las responsabilidades de la familia es sostenerlos Sí, económicamente ya lo y... decía la pirámide Ujú, de Maslow, ¿no? Es decir, si ujú, no tenemos garantizadas nuestras necesidades básicas, pues no me hables de otro tipo de seguridades y de necesidades, porque lo básico es lo básico, ¿no? ujú. Como querer atender a alguien en terapia que no ha desayunado. Eso A mí es. me acuerdo tener una supervisora que decía, es que estoy atendiendo a una señora, veo que no, y le digo, "Sí, es que me duele el estómago porque no he desayunado. Entonces, ¿qué terapia vamos? ¿Qué sesión de qué Claro, vamos a hacer? ¿No? totalmente, sí, sí. No solo es pagarles las cosas que necesitan, sino también acompañarles en el aprendizaje del uso y el manejo de la economía, porque al final Exactamente. es algo que van a tener que aprender a usar y que les va a dar esa autonomía Ujú. y también la aceptación de con mi realidad, no con la que me gustaría tener, sino Totalmente. con mi realidad, hasta dónde puedo llegar y a partir de dónde no llego y no pasa nada, ¿no? Sí. Porque es como Y me puedo esta, sentir segura, y me puedo ¿no? sentir seguro porque no necesito Mm, eso para poder estar bien, sobrevivir y sentir mm, que tengo un lugar en el que soy querido, en el que soy aceptado, ¿no? Es como que, ujú, y muchas veces se ve esto en las dinámicas familiares, ¿no? Es que eh, ante la imposibilidad de unos padres de poder estar presentes y de poder tener, dar este acompañamiento, se suple con cosas que cada vez cuestan más, ¿no? Y exactamente, esto sí. es como importante tenerlo en cuenta. No solo cuando hablo de seguridad financiera, hablo de No, poner la pasta. no. La seguridad física, pues habla de todo, de todas estas necesidades básicas, ¿no? Ujú, De la seguridad en la alimentación, en un techo, en un lugar en el que haya unas condiciones de higiene. Hablo de esto, de las mm, necesidades básicas, que es importante el poder estar atentos ujú, y pendientes, mm, ¿no? Y me parece que algo importante aquí en esto de la seguridad física, que es el último punto, es la creación de sistemas de seguridad. Es como una de las cosas que podemos hacer para que los niños puedan estar más seguros, es contarles qué, qué recursos tienen si pasa algo que les que les saca de afecta. su seguridad, Efectivamente, ¿qué ¿no? puertos seguros hay a su Esto disposición es. en Ujú. situaciones que se sientan vulnerables Esto en es, yo relación a... recuerdo, no recuerdo qué edad tenía yo, pero debía de tener 10 10 años, y recuerdo a mi madre decirme, Jessy, si en algún momento estamos solas y a mí me pasa algo, lo que tienes que hacer, aquí hay un listado de números de teléfono a los que puedes llamar. Y a mí Ujú, en aquel momento me horrorizó, porque claro. fue como, ¿qué Ujú, me estás contando? Tú eres la ujú, madre, déjate de rollo. Pero claro, esto luego... mm, A mí me daba como la posibilidad de decir, sé lo que tengo que hacer en sí. caso de que sea necesario, ¿no? Ujú, Entonces, me totalmente. parece que esto es importante. Y la protección tecnológica, creo que cada vez tenemos Temazo, más claro que, que la tecnología es una herramienta muy potente y también muy peligrosa. totalmente. Necesitamos hacernos cargo de ponerles límites a nuestros niños y a nuestros adolescentes Mm, hasta que ellos sean capaces de ponerlos por sus propios medios, mm, total. que no es fácil, porque a mí me cuesta A los ponerme adultos nos límites con la cuesta, tecnología, entonces total. a ellos todavía más. Mm, Ok, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que les queríamos contar. Se los hemos contado. Ahora nos gustaría hacer como un pequeño ejercicio. ¿Quieres? sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? Cuéntame. sí. Bueno, pues mm, soy una fiel creyente y defensora de que a través del cuerpo podemos conseguir muchísimas cosas. El cuerpo es una herramienta muy poderosa a la hora de contarnos lo que nos pasa y Mm, darnos pistas de dónde pueden estar nuestras necesidades, de dónde pueden estar nuestras emociones. mm, Y también al contrario, es que también ujú, podemos usar al cuerpo para poder hacerle entender a la mente que estamos bien. Porque a veces, cuando nos sentimos desreguladas, a veces digo, no está tan relacionada nuestra desregulación con algo que realmente está pasando y que no tengamos recursos para poder afrontarlo, mm, sino con algo que he aprendido mm, anteriormente que me dañó, y entonces pasa algo que me recuerda un poco a eso y ya es como que mi mente se revoluciona mm, y trata de hacernos solucionar esto como puede, pero a mm. veces
Mm, no nos permite sentirnos seguros en momentos en los que realmente mm, hay una frase que corre mucho por ahí que a mí me gusta mucho porque es un ejemplo que me hace entenderlo. Es como a veces tengo la sensación de que me está persiguiendo un oso polar y mm, necesito entender que no es esto lo que está pasando, ¿no? Puede ser que esté teniendo un conflicto, que vea amenazada, pues no sé, mi tranquilidad en algún momento, pero no me está persiguiendo un oso polar. mm. Tengo recursos para poder Gestionar esto. gestionar eso. Entonces me gustaría que termináramos hoy eh, pues con un ejercicio para poder llevar al cuerpo la sensación de seguridad, porque cuando me dé cuenta de que es desregulado y no se corresponde en la intensidad con lo que está pasando, porque sí que tengo recursos, entonces yendo al cuerpo a buscar cómo yo me siento segura, Mm, puede ser un recurso. mm, Entonces, si les parece, les voy a pedir que quien quiera pues cierre un momentito los ojos y que busque ir posicionando el cuerpo de una forma en la que podamos sentir que estamos aquí en este espacio presentes y que estamos sostenidas. Entonces, si están, creo que la mayoría de ustedes están sentadas, creo que no hay nadie que esté de pie, entonces traten de buscar el poder apoyar bien los pies en el suelo, si quieren incluso descalzarse para sentir el suelo mejor y vayan poniendo la atención en esas zonas del cuerpo que de alguna manera están apoyadas en el entorno. Es como poder poner el foco en la planta de los pies, en la parte trasera de los muslos, en, en el trasero, en quizá el espaldar de la silla. Vamos a poner el foco en esa sensación de ser sostenida y de encontrar en este momento un entorno firme que nos sostiene, en el que no tenemos que hacer nada sino dejarnos sostener para poder tener esta sensación. Prueba a hacer un pequeño balanceo, inclinándote muy lentamente hacia adelante y hacia atrás para que también puedas encontrar ese punto medio donde sientes que tu columna se apoya y a la vez se sostiene firmemente. Y a menudo perdemos la noción de nuestros límites cuando estamos ansiosas. Entonces, el poder sentir nuestros límites también nos va a ayudar. Para ello, te propongo que vayas dando palmadas, pequeñas palmadas rítmicas a lo largo de tu cuerpo, si puede ser empezando por los pies, por las pantorrillas, los muslos. Ahí están tus límites. Esto es lo que te diferencia del resto del mundo y también lo que te contacta con el resto del mundo. Los límites no solo nos definen, también nos permiten contactar con el resto. Simplemente das unas pequeñas palmadas para recordar que tus límites están ahí y que en cualquier momento puedes volver a tu individualidad. Y trata de acompañar estas sensaciones con un par de respiraciones profundas. Todo se lleva mejor con oxígeno. Cualquier cosa que estemos viviendo se lleva mejor cuando podemos sentir que seguimos respirando. Entonces prueba a acompañar estas sensaciones de ser sostenida, de tener claros y sentir tus límites que te definen y que te dan individualidad a la vez que contactas con el entorno. Acompáñalo con una inhalación en la que imagines que el aire va hasta tu estómago y expande todo tu tronco, el estómago, las costillas, el pecho. Y suelta de forma muy lenta. Hazlo otra vez. Toma aire
Siente como todo tu tronco se expande y suelta el aire de forma más lenta, sintiendo como todo vuelve a su sitio. Y simplemente ahora toma conciencia de cómo sientes tu cuerpo y mira a ver si identificas en qué zonas de tu cuerpo sientes tú la seguridad. Porque cuando necesites sentirla, puedes ir a buscarla ahí a través de estos ejercicios. Y cuando quieras, pues vas volviendo a mover el cuerpo de forma natural. Abres los ojos, bostezas si es necesario y vuelves aquí a este espacio con nosotros, que ya estamos terminando, creo, ¿verdad? De hecho, nos hemos pasado un poquito. Ok. Mm. Bueno, pues hasta aquí hemos Hasta aquí llegado. hemos llegado. Un Ujú, placer. ujú, Muchísimas gracias por estar ahí y acompañarnos. ujú. Mm. No sé Eh, si les parece, si alguien se tiene que ir ya, pues que se vaya, pero si les parece, antes de cerrar la conexión, decir una palabra de cómo se van o con qué se quedan, una palabra, ¿eh? Que si no, se nos pueden dar aquí las uvas. Una palabra, como mucho tres. Muchísimas gracias. Ajá, ok. Mm. Muchas gracias, me voy con herramientas. Gracias a las dos. Ya. Mm, Recursos. mm. Mm. Buenas noches, Chari, que te Buenas reconocí. noches. ¿Alguien más? Yo me voy con la palabra claridad Ajá, ok. y gracias.